Bienvenidos a su MOOC Argumentando Ando hacia la construcción del texto argumentativo. En esta ocasión estaremos hablando del texto descriptivo. El texto descriptivo representa lingüísticamente la imagen de un ser u objeto de la realidad, ya sea exterior, interior, natural o social, o de un proceso que se lleva a cabo. La descripción puede ser estática o dinámica. Estática porque presenta los rasgos en un tiempo que parece haberse detenido, y dinámica cuando el objeto que se va a describir se encuentra en movimiento. Por ejemplo, un banquete, un deportista en movimiento o un fenómeno físico. La estructura descriptiva generalmente se encuentra subordinada a otras estructuras. Esto quiere decir que en un texto de estructura argumentativa podemos encontrar párrafos con estructura descriptiva y así sucesivamente en otros tipos de texto. Entonces, el texto descriptivo pretende pintar con palabras la presencia de aquello que se desea representar. Miraremos ahora la estructura comunicativa del texto descriptivo. Tenemos entonces un objeto de la realidad que se pretende describir, un sujeto comunicante quien va a representar lingüísticamente en una imagen con palabras ese objeto, y tenemos un destinatario que es la persona que va a interpretar la representación y se forma una imagen de lo descrito. Vamos a mirar ahora la estructura textual del texto descriptivo. La superestructura descriptiva organiza la información acerca de las formas, dimensiones, colores, cualidades, características, relaciones de los objetos o procesos que representan. En estos tipos de texto no predomina la información, puesto que no se trata de elaborar un catálogo o una enumeración de componentes, sino de crear mediante palabras la presencia de aquello que se desea representar. Tenemos entonces en la estructura textual primero la presentación del objeto, en segundo lugar la presentación de sus partes y finalmente la relación de éste con el entorno, su funcionamiento o utilidad. Esto depende del objeto que se va a describir, por lo tanto es opcional. Presentación del objeto, presentación de sus partes y relación con el entorno. Ahora vamos a hablar acerca de las características lingüísticas. Una de ellas es la abundancia de adjetivo, ya que es la categoría que nos permite conocer las cualidades o propiedades del objeto. Otra característica es el predominio de verbos en pretérito imperfecto o presente indicativo. El pretérito imperfecto es un tiempo verbal que expresa una acción pasada mientras ésta se desarrolla. Un ejemplo: Ivette era muy guapa, tenía el pelo largo y los ojos verdes. Por otra parte, el presente indicativo expresa acciones que tienen un lugar en el momento en que se habla. Ejemplo: Carlitos estudia en el instituto. Miremos otra característica lingüística: el uso de figuras literarias de significación o tropos, como el símil, la metáfora, la hipérbole, la personificación o descripción. Otra característica es el uso de oraciones copulativas o atributivas. Esto quiere decir que son oraciones simples cuyo predicado está formado por un verbo copulativo, que en español sería ser, estar o parecer, más un complemento o argumento denominado atributo. Por ejemplo, Carlos es camarero. Finalmente, otra característica lingüística es el uso de conectores textuales. Vemos entonces cómo los conectores textuales son primordiales para dar sentido al texto. Vamos a mirar ahora las clases o tipos de texto descriptivo. Según el tipo de elemento descrito, hay una clasificación y según el punto de vista del autor, hay otra clasificación. Entonces, según el punto de vista del autor, tenemos los textos descriptivos de forma objetiva y los textos descriptivos de forma subjetiva. Los objetivos presentan la realidad tal y como es, sin realizar valoraciones personales, mientras que los subjetivos permiten que el texto esté influido por los sentimientos o las valoraciones personales del autor. Estos pueden ser de carácter literario o publicitario. Ahora, según el elemento descrito, que pueden ser personas, lugares o ambientes, épocas, entre otros, podemos tener, según las personas, prosopografía, retratos, etopeya, caricatura. Según los lugares tenemos entonces topografía y según las épocas, cronografía. También hay otro tipo de descripción de objetos, animales o seres fantásticos. Vamos a mirar unos ejemplos ahora
según el punto de vista del descriptor. Tenemos aquí ahora una descripción subjetiva. Era bella, elástica, con una piel tierna del color del pan y los ojos de almendras verdes, y tenía el cabello liso y negro y largo hasta la espalda, y un aura de antigüedad que lo mismo podía ser de Indonesia que de los Andes. Estaba vestida con un gusto sutil, chaqueta de lince, blusa de seda natural con flores muy tenues, pantalones de lino crudo y unos zapatos lineales del color de las bugambilias. Vemos entonces aquí cómo el texto está influido por los sentimientos o percepciones del autor, por lo tanto es una descripción subjetiva. Ahora tenemos aquí una descripción objetiva de un nuevo motor diésel de 4 cilindros de baja emisión. El nuevo motor de 4 cilindros diésel tiene una cilindrada de 1996 centímetros cúbicos, alcanzando el rango de las 4.500 revoluciones por minuto y una potencia de 180 cb y un torque de 210 libras sobre pie, lo que permite mover con una holgura los 1.350 kilogramos de carrocería. Vemos aquí entonces cómo hay una descripción objetiva donde se plasma la realidad tal y como es. Los textos descriptivos según su finalidad se pueden clasificar. Por ejemplo, definir. Siguiendo esta finalidad se encuentran diccionarios, enciclopedias, textos didácticos, textos legales. Si la finalidad es explicar, la explicación aparece en textos científicos, manuales de instrucciones, así como en noticias y reportajes periodísticos. Ahora, si su finalidad es incitar o pretender incitarlos, están los anuncios de ventas, ofertas de empleo, entre otros. Aquí unos tips para la elaboración de textos descriptivos. Lo primero es la observación exhaustiva del objeto o proceso que se va a describir. En segundo lugar, la selección de los elementos para contestar a la pregunta de qué partes consta. En tercer lugar, la interpretación del funcionamiento, si se trata de un objeto o proceso que cumple alguna función instrumental o social. Y finalmente, la presentación, que consiste en presentar lingüísticamente la imagen, objeto o proceso en la forma más exacta y precisa posible. Esto con el objetivo de que el receptor pueda hacerse una imagen clara de lo que se está describiendo. Bueno, les invitamos a que nos visiten en más contenidos, realicen las actividades concernientes a esta lección. Nos vemos en una próxima ocasión.